Nosotros queremos apoyar al medio rural, como siempre lo hemos hecho y como siempre lo haremos, y hemos presentado una enmienda de 1 millón de euros para ese plan de consultorios locales. También 700.000 euros para dotar a los profesionales que trabajan en ese medio rural de vehículos para poder desplazarse. Detrás de esta enmienda están los profesionales, pero también están las personas, esas personas que viven en nuestro medio rural. Y le pedimos al Gobierno de Lambán que refuerce la atención primaria. Esa atención primaria que es la gran olvidada de este Gobierno. En esta última séptima ola que estamos viviendo en la actualidad lo hemos visto, como este fin de semana se colapsaban los centros de salud de muchas de nuestras localidades, y nosotros lo que hemos presentado es una enmienda para que el Gobierno de Aragón apueste por esa atención primaria, y la hemos hecho con 2 millones de euros. Y también hemos presentado otra enmienda de 2 millones de euros para el transporte sanitario. Hemos detectado un déficit que afecta a todas las provincias, es un déficit general que el Gobierno de Aragón lleva arrastrando durante 6 años y que también hemos pretendido, queremos solventar a través de nuestras enmiendas, que son esas infraestructuras en cada una de nuestras provincias, simplemente para atender con una mayor calidad a sus habitantes. Ya esperamos que el Gobierno de Aragón no haga como ha hecho en los últimos años, no pase ese rodillo por las enmiendas que el Partido Popular le presenta, porque, como les digo, todas ellas tienen un fin, que es mejorar la calidad de las personas, mejorar la calidad de los aragoneses y acercar esa sanidad a todos nosotros, pero de una manera muy especial, y a esas personas que tanto lo necesitan. El presupuesto, sobre todo en ciudadanía y derechos sociales, es un presupuesto que engaña a los ciudadanos. Recortan en inversión social y en bienestar de las personas en más de un 17%, y desde luego, siendo el segundo presupuesto más expansivo de la historia de nuestra comunidad, las personas no son las protagonistas. Bajan las prestaciones y los servicios, el verdadero corazón de ciudadanía y derechos sociales, y sube la inversión en ladrillo. No hay dinero, no hay mejoras para las prestaciones y servicios, y todo lo fían a las infraestructuras. Todo lo fían a que durante el año el Gobierno de España les vaya dando más recursos. Si les da más recursos, ¿qué van a hacer? ¿Tapar agujeros? Que es lo que suelen hacer habitualmente. Sin planificar, tapan agujeros. ¿Y si no llegan? ¿Y si no llegan esas ayudas, si no llegan esos recursos, qué hará el Gobierno de Aragón? Los MRR o los REACEU, que son en lo único que sube el presupuesto de ciudadanía y derechos sociales, deberían haber sido complementarios y, desde luego, no sustituir las necesidades y la precariedad que vivimos en este momento. No pueden fiarlo todo al ladrillo, al pladur, a las mejoras en las infraestructuras, porque en estos momentos la gente lo que necesita es mejoras en la dependencia, mejoras en la conciliación, que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades y, desde luego, ser el colchón, ser la ayuda para muchas familias que están entrando en la pobreza, y en la pobreza severa, y que en estos momentos aún siguen esperando un ingreso mínimo vital que va lento y una prestación aragonesa complementaria que es absolutamente insuficiente. Este presupuesto es un presupuesto del engaño social, que el protagonismo lo tenían que haber tenido las personas y las entidades que gestionan a estas personas, que han sufrido como nadie y están sufriendo como nadie la COVID-19, que están aguantando como nadie sin ayudas del Gobierno de Aragón. En estos momentos lo prioritario tenían que haber sido las personas, los protagonistas tendrían que haber sido las personas y no el ladrillo. El presupuesto de la Consejería de Educación y Deporte es un presupuesto de mínimos, es un presupuesto de continuidad para cubrir el expediente, si no fuese por los fondos europeos que van a llegar, o que esperan que vayan a llegar. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado 44 enmiendas que mueven algo más de 7 millones y van encaminadas a mejorar ese presupuesto, que a nuestro juicio, como digo, es manifiestamente mejorable. En cuanto a cultura y patrimonio, no hay grandes novedades, y las grandes novedades que el presidente Lambán anunció en el debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma, como podía ser la ampliación del Museo de Zaragoza o la creación de un Archivo General de Aragón, luego no aparecen en el presupuesto, no tienen dotación presupuestaria, con lo cual se quedan en puro humo. Desde nuestro grupo estaremos atentos a cómo evoluciona el reparto de esos fondos que llegan desde Europa, tanto para infraestructuras y servicios básicos como para transición verde, y en función de eso, bueno, pues estaremos atentos para presentar cuantas iniciativas tengamos posibilidad de hacer para que esos fondos vean su reflejo en mejorar las infraestructuras de todos nuestros centros escolares a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. Aragón está entre las comunidades con menor tasa de crecimiento en el gasto en I+D, con un descenso del 5,3%, solo por detrás de Extremadura.
Pero es que tampoco los datos referidos al gasto en actividades por habitante son buenos para Aragón, porque con un gasto de 260 euros por habitante estamos muy lejos de la media nacional, que se sitúa en los 328 euros por habitante. Y en cuanto a personal empleado en estas actividades de investigación, tampoco Aragón presenta buenos datos. Ha habido un descenso anual del 4,7% en el número de personas empleadas en este sector. Nos sitúa eso como la penúltima comunidad, solo por detrás de Asturias. Es por eso que al Partido Popular no le convencen los presupuestos que ha presentado la Consejería, porque los datos nos indican que la política que está ejerciendo este Gobierno no es la adecuada. Nos están situando en la cola de España, tanto en incremento de gasto como en aumento de personal dedicado a la investigación. Y esto nos va a costar caro, porque esto va a significar que vamos a perder potencial innovador en nuestra comunidad. Y eso, señoras y señores, es el futuro de Aragón, apostar por la ciencia y la innovación. No debemos olvidar que también los pueblos y polígonos industriales necesitan una buena conexión de Internet. Por ello, hemos aumentado las partidas destinadas a estas líneas de actuación. Destinamos en una enmienda 700.000 euros para que de forma urgente y prioritaria se acelere la extensión de la fibra óptica en la provincia de Teruel. Esperamos que todas estas enmiendas sean atendidas durante la tramitación de los presupuestos y que no ocurra como el año pasado, que la única enmienda en el área que fue aprobada por el Gobierno se ha quedado sin ejecutar.